badakizu bizi dugun egoera ezin dugula gure jarduna bertatik bertara egin Bidebarrieta liburutegiko ekitaldien aretoa. Gaur, aro berri bat hasiko dugu, Bidebarrieta kulturgunea sarean. Lehenengo, ekitaldi hitzaldi bat izango da, matematikak eguneroko bizimoduan ziklokoa. Gurekin ditugu Raúl Ibáñez matematikaria eta Eba Caballero kazetaria. Eskerrak eman gura dizkiet biei parte hartzeagatik eta batez be pazientzia izan duten pazientziagatik. Como ya sabes, la actual situación sanitaria no nos permite mantener nuestra actividad presencial en el salón de actos de la biblioteca de Bidebarrieta. Hoy empezamos una nueva etapa, Bidebarrieta Kulturgunea Online, y comenzamos recuperando una charla del ciclo Matemáticas en la vida cotidiana. Nos acompaña el matemático Raúl Ibáñez y la periodista Eba Caballero, a los que doy las gracias por su participación y sobre todo por su paciencia. Os pedimos disculpas por los posibles fallos técnicos y de comunicación. Iremos mejorando la calidad de nuestras emisiones. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Bilbao, del área de cultura, de Bidebarrieta, os damos las gracias por seguir apoyando la cultura. Sin más, paso la palabra a Eva y a Raúl. Muchas gracias. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Raúl. Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, hoy en este encuentro matemático virtual de la Biblioteca de Bidebarrieta, Raúl Ibáñez nos va a hablar de algo tan cotidiano como contar con los dedos. Un gesto que posiblemente fue el primer sistema de cálculo que inventaron nuestros antepasados. En los próximos minutos veremos cómo este gesto universal, que desde el punto de vista matemático es bien sencillo, al fin y al cabo se trata de contar con los dedos, pues es un sistema sencillo, pero que manifiesta, sin embargo, no pocas diferencias culturales. En algún caso, el origen geográfico nos va a dar la clave de tal o cual forma de contar con los dedos. En otros casos puede ser cosa de la edad o del entorno cultural de las personas. En fin, va a ser sorprendente descubrir que un gesto universal se manifieste de forma tan distinta. Sí, me ha parecido que para empezar un poco este ciclo, ir a algo tan básico como contar con los dedos de las manos, que hacemos todas las personas, pues podía ser un tema interesante, porque además es más sorprendente, como bien dices, de lo que parece, ¿no? Las manos han sido el origen de los números, nos ayudaron a crear el concepto de número y también un poco la primera aritmética, sumar, restar, multiplicar, ¿no? Y no en vano la mayoría de los sistemas de numeración son en base 10 porque tenemos 10 dedos, que es con lo que contamos, ¿no? Sin embargo, en la época moderna en la que estamos hoy en día, casi no suele ser como muy habitual el contar con los dedos de las manos, pero sigue siendo algo que lo tenemos desde la infancia. Yo, de hecho, creo que es uno de los bienes culturales que debemos de seguir potenciando, ¿no? Muchas veces hemos oído eso de que no es de tontos contar con los dedos. No, no. Contar con los dedos forma parte de nosotros mismos, ¿no? Y creo que es una parte fundamental. Y podemos clasificar la forma de contar con los dedos digamos, en familias generales. Sí, bueno, yo creo que para hacer un recorrido lo mejor efectivamente es un poco clasificar, ¿no? A los matemáticos y matemáticas nos gusta un poco que las cosas estén en su sitio y lo voy a hacer en pequeñas familias. La primera familia o gran familia es cuando a cada dedo le asignamos un número. Es decir, a un dedo el 1, a otro dedo el 2, etcétera, etcétera. Y dentro de esa gran familia de que cada dedo es un número, podemos tener, por ejemplo, la primera subfamilia que sería desplegar los dedos. Por ejemplo, ¿cómo cuento yo? Pues yo cojo las manos cerradas, normalmente con la izquierda, y empiezo a desplegar. Desde el pulgar 1, 2, 3, 4, 5 y sigo. 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, voy desplegando, cada dedo es un número. Esta forma en la que yo he contado, por ejemplo, es muy típica en algunas zonas de España, pero por ejemplo también en Alemania, en Francia, en Italia, en Grecia, en Turquía y en algunos países de América Latina. Curiosamente, hay sitios donde es raro que se cuente así. ¿Por qué? Por ejemplo, en África Occidental o en Oriente Medio, este gesto es un gesto muy curioso, porque es nuestro gesto, el de la peseta, el sacar el dedo. Por lo tanto, en esos países es raro que se empiece a contar con el pulgar, ¿no? Este mismo método, pero empezando a contar con el meñique, también es muy habitual y nos lo podemos encontrar perfectamente en nuestro entorno, pero por citar otros sitios, África Central o Filipinas, empezar a contar con el meñique es también muy habitual.
E igualmente hay motivos culturales para que en algunas zonas no se cuente empezando por el meñique, ¿no? Por ejemplo, en la India, si uno alza el meñique, quiere decir que va a ir al baño. Esto tiene un cierto motivo cultural. ¿Por qué? Porque el meñique está asociado con el agua. Cada uno de los dedos está asociado con un elemento de la creación del universo, la cosmología india, obviamente, y el agua es el meñique. Por lo tanto, cuando vas a ir al baño, lo indicas con el meñique. O en Japón, cuando se habla de una mujer, discretamente se levanta. O también en China, esto es, de nuevo, nuestra peseta o nuestro sacar el dedito que se dice, ¿no? Ajá. Y seguimos con desplegar los dedos. Por ejemplo, el sistema británico o el estadounidense es el mismo, pero se empieza con el índice. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esencialmente es lo mismo, pero se empieza con distintos dedos. Esto tiene cierta gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que hayan visto una película de Quentin Tarantino, que es Malditos Bastardos, pues habrán descubierto que esto que estamos contando, esta diferencia cultural, pues aparece en la película. Voy a contar un poco la situación y luego vamos a ver un trozo de la película. Es un espía británico que se hace pasar por oficial alemán y están tomando algo en un bar. Y hay otro oficial alemán que sospecha algo raro. Entonces hay un pequeño juego de la caza del gato y del ratón y en un momento dado parece como que todo está bien y que no le han pillado, ¿no? Pero en ese momento ocurre lo que os voy a poner, lo voy a mostrar. Perdonad, que me acabo de equivocar. Vale, perdón. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, ese es un poco el punto, ¿no? A la alemana hubiera sido 3 vasos, pero lo hace a la británica y pide 3 vasos. Y por lo tanto le pillan, ¿no? Es un poco el motivo cultural de esta película. Uh-huh. Bueno, y aquí ya hemos descubierto 2 cosas. Una, tenemos ya un grupo identificado, que es el de las personas que cuentan desplegando los dedos, dependiendo del orden, bueno, pues ya puede haber variaciones culturales. Y segunda cuestión, que cuidado con los dedos que levantamos cuando estamos en el extranjero y no conocemos sus circunstancias culturales, porque, en fin, podemos llevarnos un disgusto. Hemos hablado de una familia que asocia a cada dedo un número, pero dentro de esta familia solo has mencionado un subgrupo, que es el de desplegar dedos. ¿Qué otros subgrupos podemos identificar? Pues también nos podemos encontrar mucho en nuestro entorno, pero también, por ejemplo, en México, en Oriente Medio, el hecho de señalar un dedo, ¿no? Y aquí hay como 2 variantes, ¿no? Por ejemplo, con el dedo índice de nuestra mano principal, a los diestros la derecha, a los zurdos la zurda, indicar los dedos de la otra mano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, es bastante habitual. Normalmente es curioso porque se empieza con el meñique. Ahí parece ser que tiene un trasfondo desde la antigüedad y se suele empezar a contar con el meñique. Que, por cierto, ¿tú cómo cuentas? Yo cuento como si hiciera el juego ese infantil de este puso un huevo, que es que me voy tocando los dedos, empezando por el meñique, pero solo utilizo una mano. Yo sé que tú utilizas las 2, yo solo utilizo una, puedo estar así un buen rato contando. Efectivamente, hay un poco las 2 versiones. Tocar con el índice o, efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la variación de 5 es... Yo hago así, el quinto es así. Exactamente. La gente utiliza para el quinto utiliza diferentes cosas, pero bueno, esencialmente tocar tiene esas 2 vertientes, o con una mano la otra, o con el pulgar se tocan los demás dedos, siempre curiosamente empezando en el meñique, ¿no? Bueno, pues Otra vamos manera de avanzando. contar. Sí, decía que vamos avanzando, pero seguramente todavía podemos viajar mucho más a lo largo del mundo para encontrar formas de contar tocándose los dedos. Sí, bueno, tocándose los dedos, ahora que lo dices, en cierta ocasión cuando expliqué esto me di cuenta de que no tenía en cuenta no solamente el hecho cultural, sino también la diferencia de edad. Porque cuando lo conté en el aula de la experiencia,
hay mucha gente mayor, obviamente, pues ellos contaban más o menos como este método, pero lo que hacen es tocar los dedos o una superficie, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, una superficie, una mesa, lo que sea, o partes del cuerpo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. El pecho, la pierna, a veces para ocultar a los demás que estamos contando, ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego también vemos que la diferencia de edad también va marcando unos métodos en función de otros, ¿no? Luego seguimos con el tema de que cada dedo es un número. Pues en algunos países de Europa, en los países eslavos, pues Ucrania, Bielorrusia, Rusia, bueno, todos los países eslavos, lo que se hace es también, cada dedo es un número, pero se repliega, se cierran los dedos, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto nos lo encontramos también en algunos países de África Occidental, como Nigeria o Senegal. A veces se puede empezar no con el pulgar, sino con el meñique, pero la técnica es la misma. Se repliegan los dedos. Es curioso porque en nuestro entorno eso no se da, pero en estos países, tanto de países eslavos de Europa o en algunos sitios de África, sí se da. Y una variante muy curiosa es en Japón y en Corea. En Japón y en Corea lo que harían sería lo siguiente. Repliegan al principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, con una mano cuentan hasta 10. ¿Y qué ocurre con la otra mano? Pues nos sirve para los múltiplos de 10. Por lo tanto, podemos contar mucho más. Primero desplegamos y luego plegamos y con la otra mano serían los múltiplos de 10, ¿no? Y eso ocurre en Japón y en Corea. Bueno, también me lo he encontrado en algunas zonas de Marruecos y de Guatemala. Esto es curioso porque cuando empiezas a preguntar por internet o en la calle, he de contar que yo, que vivo en San Francisco, en Bilbao, pues me salía a mi barrio y empecé a preguntar a gente de diferentes procedencias. O en Becan, donde hay investigadores de todo el mundo y uno puede un poco ir descubriendo las diferentes formas de contar. Al final se puede decir que has hecho tu propio trabajo de campo, ¿no? En el barrio, en el trabajo, a través del programa de radio también. Sí, me gusta mucho por esa componente antropológica que tiene, ¿no? Y por juntar los pueblos y las personas, ¿no? Creo que es muy interesante que la gente cuente a veces cómo es parte de ellos mismos y parte de su cultura, ¿no? Y mi barrio es un barrio multicultural y por lo tanto es un sitio adecuado para ello, ¿no? Bueno, todas estas formas de contar con los dedos, desplegando dedos, cerrándolos, tocándolos con la otra mano, etcétera, forman parte de lo que decíamos que era la primera gran familia, llamémosla así, la primera gran familia de contar con los dedos, en lo que cada dedo significa un número, a cada dedo se le asigna un número. Pero hay otras formas de hacer estos cálculos y en China, por ejemplo, encontramos otra costumbre bastante más elaborada y complicada de entender en un momento dado. ¿Cómo lo hacen en China? Sí, la verdad es que es un método muy curioso. Es un método que esencialmente, la parte al menos que a mí me interesa y que os voy a mostrar también, parte de la forma de representar los números o de contar los números tiene que ver con la grafía de los números. Es decir, las manos intentan imitar la grafía de los números. Hasta el número 5 no, es muy sencillo, es casi como la británica, con una pequeña diferencia, lo voy a mostrar, sería 1, 2, 3, que se cambian de dedos, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí no es muy diferente, pero ahora os voy a mostrar con una imagen, porque si no, no se entiende muy bien, cómo aquí en esta imagen podéis ver en la parte de abajo lo que representa el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, y arriba, la parte de abajo, están representados, las manos son de Xin Su, que es una alumna que tengo yo, que es china, y como veis, pero si nos fijamos en el primer símbolo, la mano de arriba, que es como las manos en el símbolo este del sur, están imitando precisamente la grafía. Los dos dedos de abajo, la barra de medio horizontal sería la mano y la barra vertical sería la muñeca. En el siguiente podemos ver lo mismo, lo que pasa que estaría inclinado. En el 8 se ve muy claro el signo con la grafía. En el 9 vemos el garfio o en el 10 un poco ese aspa. De hecho, es o cruzar los dos dedos de una misma mano o cruzar los dedos de dos manos formando una cruz. Como vemos, la representación con los dedos es la misma que la gráfica, ¿no? Es un método que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra gran familia consiste en asociar a cada número no un dedo, sino una parte del mismo. Aquí vamos a empezar a complicar un poquito la cosa, porque vamos a empezar a hablar
de falanges, de articulaciones y de nudillos. Exacto. Es decir, antes era diferentes métodos, pero, bueno, salvo el chino, pero siempre era un dedo, un número. Ahora es una parte de la mano la que representa un número, ¿no? Pueden ser las falanges, pueden ser las articulaciones o pueden ser los nudillos. Efectivamente, dependiendo de los sitios es una cosa u otra. Por ejemplo, si nos fijamos en las falanges, cada uno de los dedos tiene 3 falanges, bueno, salvo el pulgar que tiene 2. Por lo tanto, podríamos contar hasta 14. Veámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aunque en la mayoría de los sitios que vamos a mencionar ahora, el pulgar se cuenta como si tuviera también 3, con lo cual contamos 15 realmente. ¿Esto dónde nos lo podemos encontrar? Pues nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en la India, en la península de Indochina y en China meridional. Cada una de las manos cuenta entonces 15, sería 15 y 15. Curiosamente, en estos sitios el calendario es lunisolar, es decir, el mes es el mes solar, perdón, lunar, que tiene 29,5 días, o en días lunares son 30. Por lo tanto, y de hecho es muy curioso porque en estos países no solo recibe nombre el mes, que serían 30 días lunares, sino cada medio mes. Y cada medio mes le podríamos contar con una mano, porque tenemos 15 y 15. Por lo tanto, parece ser que la utilización de este sistema en esos países podría tener que ver con el calendario lunisolar. ¿Dónde más nos encontramos esta forma de contar con, bueno, pues con los falanges o incluso con las articulaciones o los nudillos? Pues en los países cuya religión es el Islam. Y aquí el motivo es completamente distinto. En el mundo islámico hay una práctica que es una práctica religiosa que es enumerar los 99 nombres o atributos de Alá. Se le atribuye a Mahoma una frase que dice: Dios tiene 99 nombres, 100 menos 1, quien los memorice y recite entrará en el paraíso. Y en esos países se utilizan las manos como un rosario. Por ejemplo, hemos dicho 99 nombres, por lo tanto podríamos contar 30. En uno de los métodos sería 30 más 3, 33, 3 veces. O en otro de los métodos sería 30, 30, 30 y luego contar 3 dedos, es decir, 9, 99. Es decir, se utilizan las manos a modo de rosario. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que esta forma de enumerar como un rosario luego lo han mantenido para contar números. Entonces, cuando hablas con gente de países islámicos, te encuentras que cuentan un poco de esta forma. Ojo, pueden contar falanges, pero también pueden contar las articulaciones o a veces los nudillos. Pero esencialmente es exactamente lo mismo. Bueno, relacionado con todo esto, he de decir que descubrí un método bastante curioso. Cuando yo empecé toda esta indagación cultural y me bajé a mi barrio y empecé a preguntar, no voy a contar todas las respuestas que recibí, que hubo de todo tipo y fueron algunas muy interesantes y otras muy bonitas. Uno de los días, ya recogiéndome para casa, me metí en la frutería que está debajo de mi casa y que llevan unos chicos de Bangladesh. Y estaba comprando, entonces le pregunté: oye, ¿tú cómo cuentas? Obviamente a él le pareció lo más normal, pues ¿cómo voy a contar? Y empezó a contar de la siguiente forma. Ahora no se tienen en cuenta exactamente las falanges, sino lo que tenían en cuenta eran las zonas que dividen las falanges. Por lo tanto, cada dedo tiene 4 posibilidades. Es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, 16 y 20. Por lo tanto, una mano, la mano izquierda, nos permitía contar hasta 20. Pero la otra mano, que también le pregunté a ver si contaban con la otra mano, eran los múltiplos de 20. Es decir, sería 20, 40, 60, 80, y eso nos permite contar muchos números. Por lo tanto, de hecho, en Bangladesh, como vemos, con las manos tienen un sistema en base 20, que por cierto, en nuestro euskera, pues tiene un cierto origen también relacionado con la base 20, ¿no? Raúl, ¿te puedo poner un problema? Por ejemplo, ¿cómo se indicaría el número 52 con ese sistema de Bangladesh? Vale, pues sería, hemos dicho 20, 40, luego sería 20, 40 y luego 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Aquí sería. Vale. Recorreríamos hasta aquí, habiendo recorrido el segundo punto, vale, que es 40. Sí, sí. Bueno, oye, tiene su mérito haber
haber utilizado algo tan tangible, tan evidente y tan cercano como las manos para desarrollar sistemas ciertamente complejos. Lo cierto es que contar con los dedos es muy efectivo a la hora de hacer cálculos con cantidades a priori pequeñas en nuestro entorno. Desde luego, a partir de cierta cantidad ya no usamos las manos. Pero existe un método que permite contar en la antigüedad no hasta 52, hasta 1.000.000. Eso sí, lo que no sé es si sigue en uso. Cuéntanos. Pues no sigue en uso, pero ha estado en uso hasta hace bien poco, tanto en Occidente como en Oriente, y viene de la antigüedad. Se conocen restos de esta forma de contar en el antiguo Egipto, pero fue muy utilizado, por ejemplo, por romanos, griegos, árabes, persas, y en Europa, sobre todo en la Edad Media y la moderna, fue también muy utilizado. Es cierto que de una forma sencilla, relativamente sencilla, se puede contar hasta 10.000 con las manos, y entre 10.000 y 1.000.000 ya es una especie de mezcla con el cuerpo, las manos, y una especie de, bueno, casi te tienes que retorcer, ¿no? Pero es curioso que se desarrolló un método hasta 1.000.000, que es un número bastante amplio. Y solo con las manos hasta 10.000 también es una cantidad bastante importante. Hay muchas referencias. Hay monedas romanas donde encontramos esta forma de contar. Hay textos romanos, persas. Pero de forma explícita toda la descripción nos lo encontramos, por ejemplo, en un libro de Beda el Venerable, que creo que era del siglo XV, creo recordar. Pero hay muchos textos donde se recogen este tipo de formas de contar. Ya, ¿y qué utilizan en este sistema? Porque decías que contar hasta 10.000 era hasta fácil. Bueno, es un poco complejo para explicar hoy, pero digamos que va utilizando para cada una, son unidades, decenas, centenas y unidades y decenas de millar. Y va siendo estos 3 dedos, estos 2 dedos, estos 2 dedos y estos 3 dedos, cada uno por separado se va encargando de representar uno de los números. ¿Vale? Es una especie de representación posicional como la de nuestros números, pero con los dedos, lo cual tiene su intríngulis, pero bueno. Por cierto, que yo sé que muchas historias sobre el origen de los números y la historia de los números y de algunas de las aplicaciones aritméticas más sencillas aparecen en el libro de un señor que conocemos todos muy bien. Bueno, sí. Parte de toda esta historia que estuve indagando y estudiando, y pues la recogí en el último libro que he publicado, que se llama Los secretos de la multiplicación de los babilonios a los ordenadores. Por cierto, que tengo aquí mi ejemplar firmado por el autor. Y ahí recojo todo lo que hemos hablado, explicado de una forma mucho más larga, y todo este método, por ejemplo, de contar hasta 1.000.000 está explicado al detalle, ¿no? Creo que es un tema cultural muy interesante porque nos acerca entre los diferentes pueblos y además nos habla de nuestra historia, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gusta hablar cuando hablo de matemáticas es de la historia de la humanidad. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, alguna de las personas que nos está siguiendo a través de esta comunicación online quiere hacer alguna pregunta para Raúl sobre la forma de contar con los dedos o sobre alguna curiosidad histórica, pues ahora es el momento que nos deje en el chat su pregunta y se la iremos pasando a Raúl. De todas maneras, yo recuerdo que algunas veces que has hablado de este libro, Raúl, has dicho que si contar es algo apasionante, multiplicar es ya la bomba. Sí, multiplicar es una de las operaciones que tiene más juego a lo largo de la aritmética. Ahí, no sé, en el libro puedo explicar, igual son 30, no sé exactamente, ¿no? Y lo interesante no es que sean muchas, sino que son de diferentes lugares del mundo y basados en diferentes cuestiones culturales, ¿no? Desde los babilonios, los egipcios, los campesinos franceses, los campesinos rusos. Cada pueblo y cada lugar y cada tiempo nos ha dado una forma de multiplicar diferente, porque era la primera operación que ya se complicaba un poco, ¿no? Y entonces necesitábamos de alguna forma saber multiplicar para cuestiones más o menos cotidianas, ¿no? E incluso hay métodos donde solo se necesita saber multiplicar o dividir por 2, es decir, duplicar o partir por la mitad. Y mucha gente humilde, que igual no había utilizado, pensemos en la época de la Edad Media, pues solamente con esta operación de duplicar y partir por la mitad eran capaces de hacer operaciones luego mucho más complicadas. Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de las personas que nos están siguiendo.
La primera tiene que ver con algo que Raúl y yo hemos comentado muchas veces. En las escuelas se ha llegado incluso a satanizar el contar con los dedos. ¿Crees que se debe permitir a los niños y jóvenes usar los dedos para resolver problemas? Es algo que hemos comentado alguna vez hablando de personas que cuando cuentan, no se va a ver ahora, pero que cuando cuentan se pone la mano contra la pierna y cuentan un poco disimuladamente, ¿no? Como para que no se vea, como para que no se asocie el contar con los dedos con una escasa cultura o con un bajo intelecto. Es un tema curioso este. ¿Habría que fomentar este tipo de cálculos? Yo creo que no hay un problema en contar con los dedos. Creemos que si evitamos que la gente cuente con los dedos, va a poder desarrollar mentalmente más las multiplicaciones. Y es al revés. Yo creo que el contar con las manos nos ayuda, nos afianza. Cuando somos jóvenes necesitamos que esa formación, ese estudiar los números, las sumas o las multiplicaciones, vaya formando parte de nosotros. Nos tenemos que ir adaptando. Y contar con las manos es un elemento que para mí es muy importante porque forma parte de nosotros. El contar es algo físico. Y yo creo que muchas veces se aprende también con lo físico. Entonces, yo creo que no es un error el dejarles que cuenten y creo que es un error prohibírselo. Pero por dos motivos. Por este que acabo de decir y luego por otra cuestión. No todos aprendemos igual. Hay gente que necesita otro tipo de estímulos y otra forma de aprender. Y a veces les eliminamos la única forma que tienen de avanzar. Hay gente que por algún motivo, pues escribir no le gusta mucho o tiene ciertos tipos de problemas. Y contar con los dedos les ayuda a ir aprendiendo las multiplicaciones, las sumas, los números. Por lo tanto, al revés, utilicémoslo todo lo posible y que forme parte de nuestra educación. Es más, y de esto no sé mucho y por lo tanto lo que voy a decir es un poco hay que pillarlo con pinzas, incluso he leído algún estudio donde se habla de relacionarlo al revés, con la inteligencia. Hay gente que cuenta habitualmente con los dedos y luego en estos pequeños estudios se ve que es gente que precisamente tiene un buen nivel, digamos, de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en general hay que dejar a la gente que cuente con los dedos, es parte de nuestra cultura, de nosotros, y además nos enseña, yo creo que nos enseña a contar y a multiplicar. Sí. Además, a raíz de nuestra primera charla sobre este asunto, que llevamos ya unas cuantas, yo me di cuenta de que hay muchas canciones y juegos infantiles que precisamente se basan en que los niños y las niñas aprendan a contar con los dedos. Yo insisto, yo cuento en base al este puso un huevo, este lo crió, este le echó la sal, en fin, es exactamente el mismo juego y me he dado cuenta de que mis padres cuentan igual. Mis hermanas son más jóvenes, ellas cuentan diferente, quizás les enseñaron en la escuela. Es que este tema sacado en una sobremesa, en una conversación familiar, la verdad es que da muchísimo juego. Date cuenta que hoy vivimos en la era de los ordenadores y todo esto, entonces todo es muy tecnológico, pero si nos vamos unos poquitos años para atrás, realmente no existía toda esta tecnología, muchos de los desarrollos que tenemos, y por lo tanto contar con las manos era muy, muy habitual. Por lo tanto, formaba parte de toda la cultura. Los cuentos, las canciones, los juegos. Hay juegos que consisten, no me acuerdo ahora el nombre, pero consisten en que cada uno muestra números y tiene que adivinar la suma de los números que se han mostrado con la mano, ¿no? Y esto es algo que en Euskadi, por ejemplo, se daba, en Teruel, en diferentes zonas de España y de Europa en general, ¿no? Forma parte de nuestra cultura y, bueno, ya ha formado parte de nuestra historia desde la antigüedad. Bueno, animaos a dejar más preguntas en el chat sobre la cuestión porque tiene su miga. Por ejemplo, un oyente, Iñaki, no sé, bueno, un oyente, es por la costumbre de la radio, ya me disculparéis, en este caso televidente, Iñaki nos pregunta si se usan en algún sitio los dedos de los pies para contar. Una pregunta muy, muy acertada porque, oye, tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Y en muchas partes del mundo van descalzos. En varias partes del mundo no solo se utilizan las manos, incluso no solo se utilizan los pies, sino que se utilizan partes de la cara o partes del cuerpo. En Guinea, creo que recordar, era uno de los sitios donde, no recuerdo ahora qué forma contaban, en Papúa, no sé, en algún otro sitio he leído, hay varios sitios donde se contaba con las partes del cuerpo. Y de hecho lo que ocurre muchas veces es que los nombres de los números al final acababan relacionándose con la parte del cuerpo. Por ejemplo, pues el dedo gordo, si contaba 5, pues el 5 era dedo gordo. Ese tipo de cuestiones. Y se contaban, ya digo, no recuerdo ahora exactamente hasta cuándo, pero con muchísimas partes del cuerpo. Ya.
Me ha llamado la atención antes cuando mencionabas que hay gente que cuenta tocándose la cabeza, que es Sí, lo más indiscreto que puede haber, hablando antes de las personas que hacían este tipo de maniobras con cierta discreción. Esto imagínate, en la frutería es lo más indiscreto que puedes hacer, ¿no? sí, hombre, ese método, o sea, cuando se te tocas en la pierna o en el pecho puede ser más disimulado. En la cabeza no sé Sí. muy bien por qué, aunque sí lo he visto. Puede ser porque lo tenemos un poco asociado con el pensar. No sé, se me ocurre a bote pronto, ¿eh? Y Ya, ya, entonces ya. estamos como pensando y contando a la vez, pero eso es simplemente especulativo. Uh-huh. Y las diferencias entre países, según tu estudio de campo, tu experiencia y lo que habrás podido leer, porque hay no pocos artículos, incluso científicos, publicados sobre el tema, ¿te da la sensación de que hay cierta homogeneidad por países? Porque el ejemplo que nos has puesto de alemanes y franceses es muy evidente. Y yo hice mi propio estudio de campo, por ejemplo, en Iparralde, y efectivamente cuentan como, pues como nos has explicado tú, Si a la como francesa, uno, dos, tres, sí, como sí, sí, cuento yo. sí. Pero además todo el mundo, me pareció que era una respuesta mucho más homogénea que la que encontramos aquí en un momento dado. Yo en mi propia familia encontré 3 formas de contar con los dedos. Sí, sí, sí. En Euskadi me he encontrado esencialmente el método o sea, los 3 primeros métodos, bueno, lo que es desplegar y contar o contar, o sea, todas esas variaciones estaban en Euskadi. Es una cosa curiosa, porque en otros sitios, como tú bien dices, mayoritariamente es uno de ellos. Sin embargo, aquí he encontrado como una mezcla tanto del británico como del francés o alemán, digamos, el de señalar. Es una cosa bastante curiosa. A mí también me llamó la atención que hubiera tanta mezcla. Entonces, no sé muy bien por qué, pero porque en otros sitios es mucho más homogéneo. Luego también creo que el tema este de Internet y de que la cultura se está haciendo cada vez más universal, también hace que las cosas se vayan homogeneizando. Y luego te encuentras cosas curiosas. En los países que han tenido influencia británica, pues cuentan a la británica. O, bueno, normalmente cuentan. Tienen 2 métodos, el antiguo y el británico. Por ejemplo, gente que he conocido de la India tenía el método más o menos el indio, pero sin embargo luego también contaban a la británica, ¿no? Se mezclaban un poco las dos cuestiones. Sí. Y personas, que habrás encontrado con alguna persona que tenga diferentes formas de contar, no sé, según las circunstancias, o todos llevamos, no sé, impreso en el cerebro una forma muy determinada, que seguramente, bueno, seguramente es la que aprendimos de pequeños. Mm, También es un poco, a ver, por ejemplo, como te he dicho, en la India, por ejemplo, estaría, o en los países islámicos, tienen el cultural y normalmente uno más moderno. Eso es la experiencia que yo tengo. En cuanto a nosotros, claro, la experiencia de Euskadi, como me he encontrado muchos sistemas distintos, es cierto que a veces tenemos uno principal, pero a veces también contamos otros. Entonces me ha pasado preguntarle a gente, de forma natural te dicen el primero que le viene a la cabeza, que suele ser el principal, pero cuando ya empiezan a darle a la cabeza descubren que también suelen contar de alguna otra forma. Entonces, a veces ocurre que tenemos más de una forma de contar. Y luego, aunque no he querido un poco separarlo mucho, no es lo mismo representar un número que contar. Podemos representar 3, pero contar 1, 2, 3. No Sí, es exactamente lo mismo. Y hay en personas donde coincide y otras en las que no coincide. sí. De hecho, una derivada de toda esta historia es que, aparte de contar, hay momentos en los que tenemos que señalar una cantidad. Pongamos el típico ejemplo del bar, porque yo creo que es el más evidente, ¿no? En el que en un momento dado tienes que decir 3, a ver, que se me enfoque bien la cámara, 3. A mí, por ejemplo, jamás se me ocurriría pedir 3 así. Entonces, 4, en fin, ese Sí. tipo de signo también, de gesto, también está en un momento dado influido por la cultura de cada país. Sí, de hecho, podríamos haber distinguido, a ver, efectivamente, yo no he incidido mucho en eso, si se hace diferente el representar que el contar, ¿no? Entonces, no tengo muy claro, yo sí sé que se hace distinto, algunas personas lo hacemos distinto, pero por ejemplo, en el caso de Quentin Tarantino, no sé si era para simplificar también, hablan o sea, representan a la vez que cuentan. Es decir, el 3 británico y el 3 alemán es la misma forma en la que cuentan. Pero yo creo que a veces representamos y contamos de forma distinta. Sí, sí. Y luego Bueno, hay yo también... hice mi propio ensayo de campo en Iparralde y 3 hacían así, ¿eh? Cosa que para mí era como extraño. Yo el dedo gordo procuro no sacarlo para estas cosas. Sí, 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 sí. Y luego también en temas económicos, por ejemplo, en países árabes y en otros sitios, cuando estás en un mercadillo, también a veces tienen técnicas curiosas de contar. Eso es uno de los temas que también es bastante peculiar, ¿no?
Y luego hay una diversidad muy interesante en África, por ejemplo. En África hay muchísimos métodos que se han ido manteniendo desde la antigüedad y que, sin embargo, los tenemos ahí. Cuando uno empieza a escarbar, son completamente distintos a los que acabamos de mencionar. Tienen algunas peculiaridades, pero son distintos, ¿no? Sí. Bueno, la contabilidad digital, podemos decir que es esto, ¿verdad? En cierta manera. Los inicios de la Efectivamente, contabilidad digital. los dígitos. Exactamente. Luego también hay sistemas que nos hemos inventado de forma moderna. Hay gente que cuenta como si fueran, como se representan los números binarios, por ejemplo. Un dedo levantado es el 1 y bajado es el 0. Por lo tanto, con una mano podemos contar números binarios que tengan 5 dígitos. Entonces, por ejemplo, este sería el 1, el 2 y el 4 sería el 7, por ejemplo. No vamos a explicarlo, pero digamos que cada dedo representa un dígito. Levantado es el 1 y bajado es el 0. Entonces, eso es una invención más moderna, pero, digamos, seguimos dándole vueltas al tema de contar con los dedos a pesar de que sigue pasando el tiempo. Sí, sí. Bueno, contar con los dedos en sistema binario a mí personalmente me parece para nota ya, ¿eh? Para Sí, nota. eso ya es complicado, complicado. Sí, sí, lo veo un Pero, por poquillo ejemplo, en complicado. Corea, en los años 50 en Corea, se inventó un método que tomaba parte de la idea del ábaco japonés y coreano, el chisambok. Lo curioso de este tema, no vamos a explicar, pero no es muy complicado. Bueno, de hecho es como los amarrecos del mus, pero bueno. El tema es que pasó a Estados Unidos y durante unos años en Estados Unidos se puso muy de moda. Y todo el mundo pensaba que si sabías contar con el chisambok, ibas a aprender matemáticas de lo lindo, cosa que no tiene nada que ver, pero bueno. Ajá, qué curioso. Bueno, pues normalmente antes de despedir a Raúl Ibáñez le pedimos que nos ponga un reto matemático, lo que llamaban en clase un problema. Es un nombre un tanto peyorativo para hablar de estos retos de ingenio, ¿verdad? Que no son ningún problema, desde luego, ni para Retos de resolverlos ni para que nos ingenio. los pongas. Sí, sí. Voy a poner uno. La gente que conteste lo puede hacer a través del Facebook de Bidebarrieta Kulturgunea. Allí pueden poner las respuestas al problema y además dentro de una semana daremos la solución y sortearemos pues, un ejemplar de este magnífico libro. Firmado, firmado. Bueno, firmado, vale. Firmado por el autor, que ya le buscaré por algún sitio de por aquí. El problema dice lo siguiente. De todas maneras, lo pondremos en el Facebook también por si no queda claro, para que lo podáis tener a mano. Lo he llamado La Granja y dice, en una granja con 234 cerdos tienen 8.424 kilogramos de comida, suficiente para alimentarlos durante 12 días. Si venden 133 cerdos, ¿para cuántos días tendrán comida? Eso será el reto que planteamos. Vale. Entonces, si Si quieres conocemos la solución, hay que escribir en el muro de Facebook de Bidebarrieta Kulturgunea y en una semana nos pones la solución. ¿Es el plazo que nos das? Exacto. Una Y en una semana ponemos la solución y diremos quién se lleva el libro, digamos que y entre los participantes se sortea ese magnífico libro sobre los secretos, con un autor, como dices tú, guapísimo y estupendísimo, los secretos de la multiplicación de los babilonios a los ordenadores. Es el regalo. Y bueno, no sé si podemos... nos dicen que repitas el reto matemático, Raúl. Venga. Perfecto. Que son 2 líneas. Exacto. En una granja con 234 cerdos tienen 8.424 kilogramos de comida, suficiente para alimentarlos durante 12 días. Si venden 133 cerdos, ¿para cuántos días tendrán comida? Vale. De todas maneras, lo dicho, el texto, el enunciado de este reto matemático estará en el muro de Facebook de Bidebarrieta Kulturgunea, que por cierto tiene intención de seguir retomando esta actividad divulgativa online a través de estos canales en los que tanto esfuerzo estamos poniendo estos días, en estos canales virtuales en los que la actividad sigue a pesar del confinamiento. Cualquier nueva convocatoria, en todo caso, será anunciada a través de las redes sociales. Raúl. Sí, pues aquí estaremos yo viendo lo que cuentan los demás. Exactamente. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Agur. Agur. Gracias a todos.